Padre, queremos rogar tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de mis hermanos que se han congregado en esta plataforma para adorarte, Señor. También te rogamos que también puedas bendecir al predicador y que, Padre, tu palabra pueda ser recibida, Señor, en nuestro corazón y pueda, Señor, así después llevar fruto, que, Padre, tú puedas ayudarnos a poder dejar de lado nuestras preocupaciones, nuestras, Señor, dolencias, tristezas, tal vez, que rogamos, Señor, que usted pueda morar en este momento con cada uno de nosotros y así poder, Señor, gozosos y así juntos como hermanos, poder estudiar tu palabra y juntos, Señor, recibir este bálsamo que necesitamos como familia. Te rogamos que usted bendiga a cada uno de nosotros, como también a los que están por conectarse. Usted pueda dirigir toda esta reunión, Padre, dejamos en tus manos. Se lo ruego y suplico en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Queridos hermanos, les saludo en nombre del Señor. Estamos muy contentos de poder tenerles junto a nosotros en esta noche, de manera especial porque vamos a iniciar, como decía mi esposa, una serie de 7 temas que están, ¿cierto?, dirigidos precisamente a la familia. Agradecemos a nuestro hermano Alan Bornapé, director de Editorial de Vir, el poder estar con nosotros. Es un agrado, querido amigo, estar contigo nuevamente. Ahora ya para concretar, ¿cierto? Este anhelo que teníamos de realizar una serie para la familia. Y quiero pedirles a los hermanos que puedan también compartir con sus amistades, con sus hermanos de iglesia, el link de la reunión para que muchos más puedan verse beneficiados con este tema. Hoy día comenzamos esta serie, continúa mañana jueves el segundo tema, perdón, hoy día jueves, mañana viernes el segundo tema y el sábado es el tercer tema. Luego vamos a continuar el viernes y sábado de la próxima semana y finalmente los dos últimos temas la siguiente semana también viernes y sábado en el mismo horario. El tema de hoy, familias antes del fin, el mundo antediluviano. Querido Alan, gracias por estar con nosotros nuevamente y desde ahora el tiempo es todo tuyo. Sí, muchísimas gracias. Voy a subirle volumen aquí para que vean que todo esto está en vivo y en directo. Así que muchas gracias, estimado Marcelo, Lismeri. Gracias a cada uno de los que se están conectando porque esta es una muy bonita instancia, porque todos tenemos necesidades como familias. Es lo más valioso e importante después, ¿no es cierto?, de Cristo. Lo más valioso que tenemos en este mundo es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros nietos. Y ese es el tenor, el fondo de lo que queremos realizar con esta serie de 7 temas, todos alrededor del lugar santísimo, pero desde varios pasajes bíblicos que vamos a estar analizando. Así que voy a compartir pantalla con ustedes inmediatamente para abordar nuestro primer tema y que tiene que ver con esto que es, ¿no es cierto?, el mundo antediluviano. Vamos a entender ahora inmediatamente por qué, ¿sí? Así que acá está, ¿no es cierto?, nuestra presentación. Voy a inmediatamente mostrarla allí. Y ahí está el título, no sé si se ve bien, se aprecia bien lo que estamos presentando. Y colocamos la portada tan bonita que nuestros hermanos hicieron. Así que la encontré tan bonita que quise ponerla ahí en la presentación. La semana completa se titula Familias junto a Cristo en el lugar santísimo. Y es precioso esto porque el Señor siempre nos ve como familias. El Señor siempre nos ve como comunidad, como conjunto. Y entonces hoy día vamos a abordar este primer tema que abre esta serie de 7 y que se titula, abajo tú los puedes ver, Familias antes del fin, el mundo antediluviano. Nosotros vamos a hacer un estudio profundo, pero tampoco acabado, porque la idea es ser práctico, es sacar especialmente hoy 3 grandes lecciones prácticas que puedan ayudarnos a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, Eh, para poder hacerlo de esta manera. ¿Sí? Déjeme ver aquí. Perdón, que acá no sé qué pasó, pero
Déjenme salir de acá. Ahí está. Entonces, voy a volver acá a presentar. ¿Se ve bien ahí? Vamos a continuar. Creo que sí se ve bien. Entonces, miren lo que vamos a ver hoy día. Este es el texto base y esto es lo que queremos revisar a continuación. Dice acá el texto en Mateo 24, 37 al 39, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué estamos iniciando de esta forma? Porque es el mismo Señor Jesucristo en su gran sermón profético ahí en el Monte de los Olivos, que él en ese gran discurso de las profecías del fin, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, del templo, y posteriormente habla del fin del mundo, es en ese panorama que nosotros, tú y yo, conocemos muy bien, de las señales del tiempo del fin, tan detalladas que aparecen allí, y de repente hacia el final del capítulo se menciona esto que estamos leyendo. Porque uno a veces se fija mucho en las guerras, rumores de guerras, o por supuesto viendo el Apocalipsis podemos mirar incluso lo que está pasando hoy día allá en Estados Unidos. Pero Jesús fue más allá que esto y también dijo que una de las señales del fin tenía que ver con la condición moral de la humanidad. A eso se refiere y para hablarnos de esto toma el modelo antediluviano, ¿sí? Toma el modelo del diluvio, como estamos viendo en pantalla, para decirnos que antes que Él retorne a esta tierra y se cumplan estos grandes acontecimientos del fin, justamente antes vamos a vivir un estado de cosas similar al mundo antediluviano. Acá se podría esquematizar de la siguiente manera esto, ¿no? El enfoque de Jesús acerca del mundo antes del fin, ¿qué modelo toma? Toma el modelo del mundo antediluviano. Bien sencillo, no es muy difícil de entender, pero nosotros tenemos que entonces, digamos, continuar con esta idea para ver qué tenemos que aprender entonces, por qué Jesús, en otras palabras, toma este gran modelo y lo aplica a lo que a nosotros nos parece el mundo contemporáneo, nuestro mundo actual hoy. Así que la pregunta sería, ¿qué lecciones podemos aprender de la interpretación de Jesús? ¿Qué lecciones de por qué Él aplica el mundo antediluviano y sus familias a la época actual? Entonces acá podemos ver por lo menos tres elementos, ¿sí? Número uno, podemos ver esta frase, comían y bebían. Lo acabamos de leer. Comían y bebían, dice. Esto significa, y lo vamos a corroborar, hay un fuerte ambiente de intemperancia, de enfermedad y de falta de dominio propio o de autocontrol. Cuando el Señor Jesús habla de que comían y bebían como el primer aspecto del listado de cómo era la sociedad antes del diluvio, lo primero que instala Jesús es comían y bebían. La pregunta es ¿por qué? Y vamos a descubrir estos elementos de que está en un contexto muy diferente como a veces nosotros abordamos la intemperancia y afecta todos los aspectos de la vida. En segundo lugar, él se refiere a esta frase, casándose y dándose en casamiento. Claramente esta frase implica una crisis familiar, quiebres matrimoniales como el adulterio, abundancia de divorcios y familias disfuncionales, violencia y crimen. Miren cómo va la estela de los elementos, desde un grado de intemperancia, de glotonería y de un estilo de vida de desorden. Esto es como que una causa lleva a la otra, a un quiebre de la institución familiar con todo lo que eso implica, y eso incluso Jesús lo conecta con la violencia y el crimen, como vamos a ver en un momento más. Así que finalmente la tercera y última lección que vamos a mirar es que hay una excepción a la regla y vamos a revisar un poquito esa excepción que nos recuenta el capítulo 6 del libro de Génesis acerca de Noé y su familia. Y van a notar que no solo habla de esta figura Noé,
sino que cada vez que menciona a este hombre, a este pregonero de justicia, como se le llama en el Nuevo Testamento, siempre lo hace el texto bíblico junto con su familia. Y eso es muy relevante y creo que Jesús puso mucha atención, nuestro Señor, al decir lo que dijo. Así que veamos la primera lección, lección número 1, que es la frase comían y bebían. Esto es lo que dice Jesús para describir el mundo antediluviano y por lo tanto nuestro mundo actual. La pregunta es, miren ustedes, ¿por qué Jesús menciona esto cuando al buscar en los textos del mundo antediluviano, de Génesis 4 al 6, noten ustedes, no aparece mencionada la acción de comer y beber? Y acá vamos a poner dos opciones que pueden estar presentes en este pasaje. No sé si se entiende la idea. Jesús habla, ¿no es cierto?, de que comían y bebían. Es las primeras acciones del listado de la condición antediluviana. Pero cuando tú ves los textos de Génesis 4 al 6, en ninguna parte ves que están comiendo y bebiendo. Entonces la pregunta es, ¿de dónde emana esta idea de Jesús para hablar, incluso antes del casamiento, que sí está muy claramente en Génesis 6? ¿Qué podría estar significando esto? Veámoslo entonces. Una primera idea, donde sí aparece, es en el cambio de la dieta desde la entrada del pecado en Génesis 3. Y ahí sí hay comida, no solo porque el diablo, Satanás, encanta a la mujer, a Eva, y también a su esposo, a través del fruto prohibido, a través del encantamiento de los sentidos y particularmente del gusto. Pervierte su gusto con la entrada del bien y el mal, y ustedes ven que en las maldiciones que se suceden como consecuencia de ese acto, se altera la dieta. ¿Han notado eso? Se altera la dieta, el fruto del vientre, el fruto, perdón, de la tierra, dice, vas a tener que trabajarlo con el sudor de tu frente y además te va a dar problemas. La alimentación, van a haber, ¿no es cierto?, espinos, cardos, va a haber todo eso. Dios generosamente le proveyó la alimentación en forma abundante al ser humano, lo plantó incluso y lo colocó a trabajar en un jardín, pero en la entrada del mal al mundo va a alterar esta dieta original. Y ahí está en Génesis 3. Pero además, noten ustedes, número 2, de entender esto del comían y bebían, las asociaciones implícitas de una vida en las ciudades. Eso está en Génesis 4. El auge de la cultura y las creaciones humanas, todo visto en el deterioro físico y de la edad de los hombres en Génesis 4 al 6, cómo se va degradando la edad. Esto nos muestra de que hay un notable deterioro moral, físico y mental, y como dice el texto, ya que todo designio de los pensamientos del corazón, que en hebreo es siempre la mente humana, de ellos era de continuo solamente el mal, según repito Génesis 6:5. ¿Cómo era la mente de ellos solo de continuo el mal? Claramente por un deterioro físico, alimenticio, de estilo de vida y especialmente reforzado por la primera ciudad de la historia que fue fundada nada más ni nada menos que por Caín. Ahí tú lo puedes ver en Génesis 4, que le colocó el nombre de Enoc. Ese fue su primogénito, el Enoc malo de la historia, ya que después va a venir uno bueno que se va a llevar el Señor al cielo. Así que cuando Jesús está hablando de que comían y bebían, está yendo al elemento de raíz, al elemento profundo que va a llevar al desorden moral de la familia y a la crisis de una violencia desatada. ¿Dónde está yendo el Señor entonces? A lo que siempre ha sido la base de la vida cristiana, que tiene su punto de partida en el dominio del apetito, en el autocontrol de las pasiones, en o como base de una sana y saludable y una buena alimentación. Porque en la Biblia la dimensión física está pegada, unida a la dimensión espiritual, y una se corresponde y se soportan, se fortalecen con la otra. Así que yo quiero dar algunas ideas. Si hay alguien de otro país, voy a dar algunas estadísticas también. Pero noten qué interesante que de acuerdo al Ministerio de Salud en el año 2025 acá en Chile, nos menciona de que las primeras causas de muerte, por lo menos en hombres, en una tasa de 100.000 habitantes, son las siguientes. La primera es o son la enfermedad isquémica del corazón, eso significa infartos. Miren que es un 45,9%
de los varones en Chile mueren del corazón, ataques al corazón. Muy de cerca siguen las enfermedades cerebrovasculares con un 41,9, enfermedades hipertensivas y después le sigue la influencia y la neumonía, cirrosis y enfermedades del hígado, sobre todo el consumo aumentado del alcohol cada vez más, neoplasia maligna de la próstata, demencia y enfermedad de Alzheimer, etcétera. Ahora, cuando uno estudia esto y hay estudios que corroboran esto, ¿sabe lo que nos da a entender esto? Son las imágenes que tienes a tu mano derecha. En gran medida, en gran medida, los especialistas o la gente de ciencia sabe que el estilo de vida juega un papel fundamental, si es que no es el más importante, en este tipo de enfermedades. Dicho de otra manera, Dios ha provisto abundante evidencia y luz en su palabra para que nosotros no lleguemos a contraer este tipo de males en nuestro cuerpo y en nuestra vida personal. Pero se recuerdan que Jesús, y lo estamos viendo en esta primera lección, Jesús dijo que gran parte de los males y después de la inmoralidad y la violencia y el sufrimiento en el mundo antediluviano se debió a qué cosa? A la intemperancia. Y eso se corrobora por las estadísticas. Veamos el segundo punto que aparece acá y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la lección número 2, ya que la uno que acabamos de ver va a volver a aparecer unido a todo esto. Y en el texto de Génesis 6, que es donde está mejor que ningún otro texto en la Biblia, la civilización antediluviana, yo destaqué algunas cosas que van en este sentido y dice así. Esta es la segunda lección y en esta noche vamos a ver 3 lecciones. Note lo que dice Génesis 6, versículos del 1 al 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, o sea, se empezaron a unir sobre la faz de la tierra, y dice acá, y les nacieron hijas. Pregunto, cuando dice que le nacieron hijas, porque se están uniendo, ¿tiene que ver esto con la familia? Evidentemente que sí, están teniendo familias, eso está diciendo el texto. El versículo 2 añade y dice que viendo, noten cómo están mirando, acá está el tema de los ojos, que ya viene con mucha fuerza desde Génesis 3 con el engaño de la serpiente. Siempre los ojos hacen caer a los seres humanos, que viendo, dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea que acá hay claramente dos grupos diferenciados. Están los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y que cuando hace uno un estudio acabado de los textos, los hijos de los hombres son los que vienen claramente del linaje de Caín. Y en cambio los hijos de Dios son los que vienen del linaje de Set. ¿No es cierto? Pero los hijos de Dios son los que colocan los ojos en estas mujeres hermosas, dice acá en este texto. Versículo 3 dice ahora, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Noten que en medio de esta degeneración de las familias y de esta mezcla entre hombres y mujeres y que les van a nacer hijos, Dios dice, yo no voy a contender más con el ser humano. ¿Sí? Es decir, esa expresión claramente implica que acá lo que está sucediendo, porque uno podría decir que de malo tiene que se empiecen a conocer los seres humanos y tengan familias y hijos. ¿Qué de malo puede tener eso? Pero la idea de la molestia de Dios, y como vamos a ver más adelante, de que el Señor se arrepiente, le duele en su corazón lo que está pasando, es que claramente esta radiografía moral de la sociedad es negativa. Y entonces el texto añade y dice ahora en el versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Está describiendo cómo eran físicamente. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, ahí dice, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. O sea que estos gigantes siguen, pero una vez más, y por eso lo marqué en verde, hace el énfasis de la constitución de familias. Le engendraron, dice, hijos. La pregunta es qué tipo de hijos eran ellos. Acá los describe. ¿Cómo eran estos hijos que nacieron entre esta mezcla, ¿no es cierto?, ilícita, entre hijos de Dios e hijas de los hombres? ¿Cómo? Dice acá, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que algo los destacaba, algo, ¿no es cierto?, hacía que fueran grandes.
estaban centrados en sí mismos, ¿no? Como a veces se enseña cuando uno habla de las familias de que no generar, ¿no es cierto?, en los hijos que se autoengrandezcan, no hacerlos vanidosos, no hacerlos presuntuosos, ¿no? Pero acá dice que ellos se destacaban. Y después dice el texto, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. La pregunta es, ¿qué maldad? ¿Qué maldad? La maldad que acaba de describirse en el contexto de la familia, en el contexto del nacimiento de estos hijos ilícitos. Y sigue diciendo el texto, y que todo designio de los pensamientos del corazón, de la mente de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Dónde se gesta esto? En el contexto de la familia. Y el texto termina diciendo, y se arrepintió Jehová, es decir, no es que se arrepiente él por haber hecho algo malo, sino está el verbo allí que se podría usar otro, que le dolió en su corazón porque ve que la reacción de los seres humanos es de total corrupción apartándose de él. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dios se conmueve. Dios tiene emociones. Dios le duele en su corazón lo que está pasando porque Dios ama a sus hijos. Pero el texto después dice así, y ahí vemos algunas imágenes de lo que significaría esto, casándose y dándose en casamiento. ¿Será que hoy día hay problemas, ¿no es cierto?, en el matrimonio? ¿Hay problemas también parecidos con los hijos? El texto, repito, dice así, un poquito más adelante, ya haciendo una síntesis de esta idea, en la lección 2. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, ¿no? Noten ustedes, ¿por qué estaba llena de violencia? Porque ha venido una cantidad de elementos previos que se originaran ¿dónde? En los matrimonios ilícitos y la constitución de familias que Dios no aprobaba. Ese es el origen de la violencia en el Génesis. Y miró, dice Dios, la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que la pregunta es, ¿y esto es posible? ¿Esto sucedió? ¿Fue la razón de por qué Dios va a raer de toda la tierra a todo ser viviente y va a traer un diluvio? Noten, y ya vamos a hacer algunas reflexiones. En Chile, dice acá, esto es del año pasado también, Chile, país de divorcios, dice acá, explican por qué nuestro país tiene la cifra más alta de Latinoamérica. ¿Qué les parece esta noticia? Estas son las noticias que uno no quisiera ver, pero Chile hoy en día en Latinoamérica es el país con mayor tasa de divorcios. Lo que llama mucho la atención es que cuando uno recurre a los especialistas, la mayoría no le dan el clavo. Porque siempre uno quiere justificar, no, pero es que estamos en otros tiempos, es una cuestión cultural, ha cambiado la visión del matrimonio, se dice, pero en realidad esto se condice con otros elementos. Y acá están las estadísticas que hablan exactamente de eso. Si ustedes echan una miradita a la mano derecha de ustedes arriba, dice acá, así también nuestro país destacó, ojo, estas otras estadísticas, también se destacó por tener la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica junto a Colombia y por ser líder en divorcios. Según el informe, 59 de cada 100 matrimonios terminan este proceso. O sea, más de la mitad, cuando las personas, uno va a un matrimonio y espera que sean felices para siempre, lamentablemente puede que estés frente a una persona que es parte de esta estadística, ¿no? Y ahí están todos, ¿no es cierto? El Instituto Nacional de Estadística realiza este tipo de estudios y se empiezan a dar de una cantidad de cosas. Imagínense la explicación que da un especialista de psicología. Dice abajo, las principales causas de divorcio están asociadas al cambio cultural sobre la significación simbólica del matrimonio. Y siempre usando esa jerga cientificista, técnica, pero en el fondo no reconociendo que hay un problema serio, ¿no? Veamos algo más acá. Yo les invito, este texto, cópienlo tal cual como aparece en pantalla. Todos ustedes lo pueden bajar desde la red con mucha facilidad. Es el doctor Otto Dor, es un doctor de la Universidad de Chile y de la Universidad Diego Portales. Y este estudio, más que un estudio, una breve columna que se publicó en el diario El Mercurio, acá en Chile, este se publicó en abril del 2026, o sea, el mes pasado, recién pasado. Y el doctor Dor, Otto Dor, trata de hacer reflexiones muy profundas en torno a la violencia juvenil, para que podamos ponernos en contexto. Y si hay alguien de otro país que está en conexión o va a ver este video después, saben perfectamente que esa es
post pandemia, una nueva pandemia de violencia desatada en muchos de los centros de estudio en todo el mundo. Acá en Chile nosotros tenemos un problema serio. Han habido múltiples amenazas de muerte, ha habido gente que ha muerto por ataque de un estudiante, constantemente vemos elementos de violencia y la gente no sabe realmente qué hacer. Se está legislando para colocar detectores de metales en las entradas de los colegios y una cantidad de otras medidas, pero la pregunta es por qué sigue creciendo la violencia a niveles que nunca se habían visto en nuestra sociedad chilena. El doctor Otodor hizo una reflexión tan espinosa, tan complicada, que un montón de académicos le respondieron. ¿Qué es lo que dijo en síntesis en este estudio que ustedes pueden verlo? Él notó, como un hombre de mucha experiencia, que hay una directa correlación, solo correlación, no comprobado científicamente, pero hay estudios que sí están avalando eso. Él dice de que le llama la atención que en la mayoría de los países donde hay menos tasas de violencia y de criminalidad, en esos países también al mismo tiempo se ha demostrado que hay mayor cantidad de familias bien constituidas. No sé si se capta lo que le está diciendo. En otras palabras, al revés, donde hay más tasas de criminalidad y violencia desatada en los países, hay una correlación de que justamente en esos países, también como en Chile, como lo acabamos de decir, hay familias disfuncionales y una altísima tasa de divorcio. O sea que una cosa lleva a la otra. Pregunto, ¿será que eso el texto bíblico ya lo había dicho en el mundo antediluviano y por las propias palabras de Jesús? Digámoslo en síntesis, cuando la familia no está fortalecida en sus fundamentos, en sus valores, en sus bases, que siempre se nos enseñó que era la base de toda sociedad, cuando eso se erosiona e incluso comienza a desaparecer, los efectos vienen inmediatamente sobre los hijos, como acabamos de ver en Génesis 6, y el resultado inmediato es una inmoralidad y violencia desatada que no se puede contener. Noten ustedes que acá está la tasa de homicidios en América Latina, también bien recientemente en el año 2025. Ahí tú podrías corroborar cuáles son los países más violentos. El primero, hemos visto en este año pasado, es Ecuador y ustedes siguen bajando y Chile cada vez está aumentando más. En comparación con los otros países, cada vez la tasa, ¿no es cierto?, cómo se está disparando, pero esto va de la mano también con lo que acabamos de decir en el contexto familiar, ¿sí? Estos son datos incluso actualizados en el 12 de marzo del año 2026. Acá tenemos otra imagen también de Europa, ¿no? Delitos por cada 1.000 habitantes en cada país de Europa. Y esto es fascinante, es terrible, pero es fascinante ver esta estadística porque desde los países más desarrollados como Suecia, Dinamarca, Finlandia, noten que estamos hablando de los países modelos, por ejemplo, en educación. Suecia acaba de legislar muy fuertemente de barrer con los elementos celulares o electrónicos, incluso cualquier pantalla dentro de las clases, de las salas de clase, y además, ¿no es cierto? Al mismo tiempo bajó la cantidad de edad para poder condenar por delitos graves, porque hay una ola de violencia en este momento en Suecia de menores de entre 13 y 12 años de edad. Los peores delitos se cometen en esa nación por niños prácticamente y están tratando de llevarlos a la cárcel. Pero la pregunta de nuevo es, en el fondo de estas estadísticas, ¿por qué está sucediendo esto? Porque al mismo tiempo las familias están en caída libre, porque la tasa, ¿no es cierto?, de separaciones, de problemas familiares, de casos de violencia y de todo tipo, muy vinculados a la educación, se ha disparado en todo el mundo. Si echamos una miradita más a Europa, para que no digan que no, que estamos hablando solo de acá, esta noticia del diario, ¿no es cierto?, El País en España, también del año pasado, creo que es del año pasado o de este año, se hace la pregunta, ¿sube la criminalidad en España? Datos de tendencia por delito y en cada ciudad. Están tan preocupados también en estos países y en los nuestros, por cierto, que miren lo que dice la hermana Huay cuando ella comenta lo que era ese tiempo en el mundo antediluviano. Miren lo que dice en este contexto. Ella afirma. La poligamia, dice acá, había sido introducida desde temprano. Acá está el tema del adulterio y todo eso, ¿no?
había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. O sea, se regocijaban, se alegraban en hacer esto. La cita termina diciendo, gozaban matando los animales. Y el consumo de la carne, ahí está la alimentación de la mano, como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Eso está allí en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo, que léanlo por favor, que se titula El Diluvio. Así que, hermanas, hermanos, amigos, estamos viendo de que el Señor Jesús dio de manera precisa en ese diagnóstico cuando nos enseña y nos dice de que el mundo antediluviano, ¿no es cierto?, es el modelo para entender lo que justamente está pasando hoy. Veamos el tercer aspecto para ya después hablar de estas tres lecciones en su conjunto y hacer un llamado. ¿Qué decir entonces de la familia de Noé y de nuestras familias hoy? Es interesante porque en medio de esta descripción tan sombría y tan difícil que hace la Biblia, de repente dice que Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otro pasaje dice, estas son las generaciones de Noé, dando a entender de que está pensando en la familia y de que está pensando incluso que aquellos que le anteceden. Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y noten cómo lo presenta, con las generaciones de Noé, y dice, y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Es decir, que cuando está hablando del carácter de Noé, de su vida ejemplar, habla también de la familia de Noé. Y ahora dice, más adelante, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué increíble de que ante esta corrupción y esta violencia desatada del mundo antediluviano y va a ser destruida, ¿no es cierto?, este planeta con un diluvio universal, Dios ve, ¿no es cierto?, con su beneplácito, haya gracia ante los ojos este individuo llamado Noé. Y hay un énfasis, repito, en su figura, pero junto también con su familia. Cuán importante, hermanos queridos, es la familia para Dios. Y Jesús nos recordó de que antes del fin de la historia de este mundo, la familia tiene que tener un lugar fundamental, ¿no es cierto?, en los eventos finales. Si nosotros hiciéramos un estudio, que no vamos a hacer ahora por tiempo, y acá la Biblia habla de las generaciones, los voy a volver a mostrar. Estas son las generaciones, dice, de Noé. Noten que si hiciéramos un estudio, llegaríamos, por supuesto, hasta Adán, pero si te fijas en Enoc, que está abajo, Enoc dice que fue el bisabuelo de Noé. Vino Enoc, que se lo llevó el Señor porque caminó con él. Después viene Matusalén, que fue el ser humano más longevo. Después viene Lamec, que fue el padre de Noé, y que extraordinariamente dice que murió a los 777 años, como quizás indicándonos a través del número que ha llegado el clímax del tiempo de la historia para que justamente llegara aquel, ¿no es cierto?, que pregonaría como pregonero de justicia el último mensaje de esperanza a este mundo antediluviano con Noé. O sea, estimados, estimadas, acá hay una influencia de Enoc. Si bien si uno saca el cálculo no alcanzó a conocerse con Noé, pero claramente el conocimiento que transmitió Noé como bisabuelo se lo transmite a su hijo Matusalén y este a Lamec y a Noé. Es decir, que acá Dios está viendo toda la trayectoria y cómo, ¿no es cierto?, estas generaciones pueden ser también la experiencia tuya y mía al transmitir este conocimiento que hemos recibido y que tenemos que dar a nuestros hijos. Noten, acá se corrobora en Patriarcas y Profetas, página 81, lo que estoy diciendo. En medio de la corrupción reinante,
Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para qué, dice acá, para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. Y acá dice, Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron, dice, a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Hermanas, hermanos, la influencia que tienes tú como padre, como madre, como abuelo, como hijo también al mismo tiempo es enorme, porque nosotros ejercemos una influencia de vida para vida y de salvación en el seno de nuestras familias. Y hoy en día nosotros queremos hacer un llamado y voy a recapitular lo que acabo de expresar en esta presentación de hoy, porque el llamado dice así, basado en el libro también de Patriarcas y Profetas. Dice acá, Dios mandó a Noé. ¿Qué le dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, según Génesis 7.1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¿Qué estímulo, dice acá, para la fidelidad de los padres? Hermana, hermano querido, tú que me estás escuchando, Dios está llamando a ti, te está llamando a ti y a tu familia en un tiempo que es idéntico o peor al mundo antediluviano. Nuestro Señor Jesucristo dijo que esto iba a volver a suceder y está pasando hoy. Pero Dios está preocupado por tu esposa, por tu hijo, por tus hijos, por tu familia, por tus padres, porque el fin viene y se acerca pronto, así como tan seguramente llegó y sucedió con el diluvio universal. Pero hemos visto hoy día, en primer lugar, que Jesús nos aconseja a mirar este modelo para que nuestra vida sea una vida de obediencia en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de lo que ingresa a nuestra boca, porque el Dios, que es un Dios de vida, nos ha dado una alimentación y estilo de vida que preserve la vida y la prolongue en el tiempo. Dios quiere hacerte feliz a ti y a tus hijos. Quiere que en el hogar tú vivas una vida de correcta temperancia, de autocontrol, porque si lo haces así, vas a tener una vida saludable y entonces una vida plena sirviendo al Señor. Pero en segundo lugar, además de ese consejo y de la descripción de Jesús de que comían y bebían, segundo, Jesús dijo que también se casaban y se daban en casamiento. Y hemos aprendido y recordado hoy que en el mundo antediluviano hubieron relaciones ilícitas de todo tipo, adúlteras, violentas, teniendo a hijos engreídos, presuntuosos, que querían ser famosos, destacarse, ¿no es cierto?, en la sociedad, pero que solamente llevaron a la violencia de este mundo, a la corrupción, como lo dice el mismo libro de Génesis. ¿Dónde están nuestros hijos hoy en día? ¿Dónde están nuestras familias? ¿Estamos adorando juntos al Señor? ¿Estamos buscando de corazón a nuestro Dios? Lo que Dios está haciendo hoy en día es que nosotros podamos volver a los principios sagrados de su ley que están allí en el centro de la familia. Dios quiere restaurar nuestros matrimonios y a nosotros como padres, y eso lo está haciendo a través de estas lecciones. Y por último, en tercer lugar, nosotros nos hemos dado cuenta de que en el modelo de Noé y su familia, si nosotros, como dice esta última cita, somos fieles, somos íntegros, nuestros hijos nos están mirando, hermanos. Las familias de la iglesia están viendo cómo llevamos nosotros nuestra familia. No te desanimes si has tenido malas experiencias o ha sido difícil. O no te desanimes si parece que la ola, la corriente de este mundo y de esta sociedad va totalmente en contra de cómo tú estás educando a tus hijos o cómo tú estás integrando estos principios del cielo. El llamado del Señor en tercer lugar es: seamos como Noé y su familia. Porque como muestra esta linda fotografía, Dios quiere unir familias unidas. Dios quiere matrimonios que se amen, que sean un pequeño hogar aquí antes de ir al cielo. Dios quiere que nos vayamos al cielo tú y yo con nuestros hijos, pero para eso tenemos que trabajar duro, tomados de la mano del Señor y atender a lo que Dios está pidiendo para ti y para mí hoy. Así que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Te esperamos de nuevo a esta misma hora, a las 9 de la noche mañana, acá en la hora en Chile,
para tener un segundo tema que estate atento allí, ya vamos a avisar. Que Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Señor en primer lugar, ¿cierto? Porque nos ha permitido escuchar este interesante, poderoso mensaje para nosotros, ¿cierto? Y cada una de las familias que estamos acá. Y bueno, como ya dijo, ¿cierto? Nuestro hermano Alan, mañana a las 9 de la noche los esperamos nuevamente para un nuevo tema que se titula Una familia sin mancha delante de Dios. Están todos invitados para también se puedan conectar, invitar a sus amigos. Vamos a terminar entonces la reunión de hoy. Vamos a agradecer a nuestro hermano Alan por su tiempo y te vamos a pedir también que puedas dirigirnos en oración. Y quería hacer un pedido especial, que al terminar también vamos a orar, pudiéramos cantar ese hermoso himno que nos va a acompañar, porque es muy lindo. Yo sé que algunos hermanos no lo conocen, pero lo vamos a poder ir aprendiendo. La letra es preciosa. Oremos. Padre amado, Señor, nuestro Dios, gracias porque tú nos amas con tan grande amor, pero también amas a nuestras familias. Hemos tratado de expresar lo que el Señor Jesús nos aconsejó mirar, el modelo antediluviano como un modelo para lo que está sucediendo hoy. Y Señor, tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra toca nuestros corazones. Tú sabes realmente que en nuestra realidad cotidiana, diaria, dentro de nuestras casas, de nuestros hogares, todos los que estamos acá tenemos mayores o menores problemas en el seno del hogar. Tenemos desafíos. Hoy en día la sociedad completa va en contra de la corriente de tu palabra y vemos que se está cumpliendo al pie de la letra lo que tú dijiste, Señor, de cómo sería toda esta situación, toda esta sociedad antes de que venga el Hijo del Hombre a este mundo. Padre, estas lecciones que hemos reforzado hoy, queremos pedirte en primer lugar que la guardemos en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que nuestras familias, en nuestros hogares, como pronto vamos a cantar, Cristo ponga su trono y también en nuestros corazones. Por favor, bendice a cada uno de nuestros hermanos y a sus familias, porque por eso estamos conectándonos aquí, para que como familias podamos entrar con Cristo al lugar santísimo, para que como familias, así como hemos leído, no seamos ya parte de las estadísticas terribles que se están dando cada día hoy, cuando la violencia generalizada invade nuestros países y nuestras sociedades. Queremos pedirte y rogarte, Señor, que nos ayudes a ser fieles a tus principios, que unifiques nuestras familias en forma personal y también comunitaria dentro de nuestras iglesias. Y Padre, tú que formaste a la familia en el Edén, en el principio, te pedimos y rogamos, restaura nuestra familia, Señor, para tu honra y para tu gloria. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a orar, a ser mujeres y hombres de oración que oren por sus familias, que oren por sus hijos y las familias de la iglesia, para que en tu restauración la imagen preciosa de Cristo y de la familia verdadera pueda, ¿no es cierto?, tocar nuestras vidas y hacerse parte de nuestros hogares. Dejamos esta linda semana de oración, estos temas en realidad que vamos a estar abordando en tus manos y gracias por escuchar esta oración y por este tema que hemos escuchado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
que en unidad te buscan, oh Señor. Tu mano pueda en toda circunstancia rodearnos de un muro protector. Feliz hogar en el que te entregan los hijos Dios en oración de fe, tiernos aún aprenden a amarte, oyen tu voz, se sientan a tus pies. Que ese sea el deseo de nuestros corazones durante esta noche y durante los días que vienen, que el Señor pueda morar en nuestros corazones y el de nuestras familias. Agradecemos, hermanos, su participación y les esperamos mañana si Dios así lo permite. Que tengan una hermosa noche de descanso. Ujú.